Bueno, chicos, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a seguir con nuestra temática sobre lo que es la madera a nivel construcción. Para poder llegar a nuestro tema, vamos a pasar primero por el tema de cómo se obtiene la madera, cuál es el proceso de obtención de la madera. La madera tiene una línea de proceso de obtención claramente desarrollada. Ya existe una metodología implementada y desarrollada. La mayoría de países lo ocupan de la misma manera. Aclaro, no representa eso que todas las empresas lo hagan con la misma maquinaria, pero sí siguen un mismo modelo. Vamos a ver primero el día de hoy un pequeño video nos puede denotar precisamente esta idea de desarrollo de trabajo y después de eso pues vamos a ir con la metodología de cómo se obtiene. En este vídeo vamos a ver cuáles son las fases que se siguen para obtener la madera natural. La madera, como ya sabemos, es una materia prima de origen vegetal, es decir, se obtiene de los árboles y de las plantas. De forma esquemática podemos decir que tenemos un recurso natural que son los bosques, una materia prima que serían los troncos de los árboles ya cortados y también tendremos unos materiales de uso técnico que son las tablas y listones de madera elaboradas a partir de los troncos. La primera fase en el proceso de obtención de la madera natural es la tala y la poda de los árboles. La tala consiste en cortar el tronco del árbol desde su base. Tradicionalmente se han usado hachas, herramientas como las sierras manuales o sierras mecánicas de gasolina o eléctricas. La poda, por su parte, consiste en eliminar las ramas del tronco una vez que éste ha sido talado. Hoy en día se usan máquinas muy potentes que son capaces de talar grandes superficies de terreno en muy pocas horas. Es por esto que es muy importante que se realicen talas controladas para no provocar desforestación y deterioro del medio ambiente. Una vez que el árbol ha sido talado, es necesario transportarlo hasta el aserradero. Antiguamente era muy normal usar ríos u otro tipo de corrientes de agua para transportar los troncos. Se trata de un recurso gratuito y de fácil utilización. Hoy en día se recurre al uso de camiones de gran capacidad y también a trenes. Al llegar al aserradero es necesario eliminar la corteza del tronco, ya que es la parte no útil para elaborar muebles de madera. El descortezado, como vemos en este vídeo, se realiza mediante medios mecánicos utilizando máquinas muy potentes que eliminan automáticamente la corteza. A continuación, se procede al secado de la madera. Esta es una fase crucial, ya que la madera, como hemos visto, es un material higroscópico. Esto quiere decir que se hincha cuando hay un exceso de humedad y se contrae cuando la madera está seca. Si el secado no es bueno, cuando el mueble hecho de madera se sitúe en su destino definitivo, en una casa, por ejemplo, en la que hay calefacción, se producirán deformaciones. El secado de la madera se puede realizar de forma natural o artificial. El secado natural se realiza apilando la madera bien en listones o bien los troncos de madera una vez descortezados, dejando pasar el aire, corrientes de aire, entre los distintos tableros. La ventaja del secado natural es que no requiere prácticamente inversión, pero tiene el inconveniente de que tarda de 1 a 2 años en secar la madera. Por su parte, el secado artificial consiste en introducir troncos de madera o los listones y tablas de madera en una especie de secador, una especie de almacén en el que hay instalados fuentes de aire caliente que van eliminando de forma artificial la humedad. Es más rápido, pero también tiene mayores costes. La última fase de obtención de madera natural será el aserrado y el cepillado. El aserrado en ocasiones se puede realizar anteriormente al secado. Con el aserrado lo que se obtiene son las tablas, los listones, los tableros con las medidas definitivas, y con el cepillado se elimina cualquier tipo de irregularidad.
Bueno, chicos, después de que ya vimos precisamente cuál es el proceso de obtención, pues vamos a irlo desmenuzando parte por parte. El primer punto, como ya lo vimos, pues es la tala. La tala pues consiste en cortar el tronco del árbol y abatirlo. En ese sentido, se debe de buscar los troncos que tengan el mayor nivel de diámetro. Se deben de seleccionar los árboles más altos y que luego se pueda repoblar la zona. Normalmente se debe hacer en lugares donde ya esté destinado precisamente el espacio para tala. Se suele recomendar que los árboles se corten en invierno o en otoño. Esto es porque normalmente ya se encuentran deshojados, se encuentran en un cambio de hojas por la mayoría de tipos de árboles. Aclaro, no todos los árboles tienen ese mismo tipo de seguimiento, pero ese es el principio normal para evitar precisamente caída de fruta y demás. Eso porque normalmente en tiempo de primavera o de verano, cuando tiene fruta, normalmente a la caída de los árboles todos los frutos suelen caer y el problema probablemente no es la caída, sino que al soltar lo que sería azúcar, genera una cantidad de mosquitos muy fuerte, entonces por eso se recomienda cortar en tiempo de invierno o otoño. El transporte, como ya lo vimos, se desarrolla a lo largo de camiones. Después de eso viene el descortezado. Eso se hace con una máquina, facilita el aserrado, controlar el desarrollo de insectos que puedan anidar en la corteza, acelera el proceso de secado de la madera verde y hace posible su aprovechamiento para la obtención de partículas de madera, dependiendo qué es lo que se está buscando con el tipo de madera que acabamos de cortar. Se va viendo cuál es la realidad de este descortezado. El descortezado, después pasa por una máquina, si se dan cuenta, la máquina entra con todo y corte, los troncos entran con parte de corteza, entra en una máquina, el cual es como si fuera un sacapuntas gigante. Entonces, lo que hace es ir afinando para que pueda salir el tronco ya deslaminado completamente. Aquí lo podemos observar por la parte interior. Queda liberado de la corteza y únicamente queda lo más cercano posible. La mayoría de máquinas funcionan con un eje eh, láser. Este eje láser lo que permite es el centrado para que el diámetro pueda ser el más grande. Lo que hace la máquina es que toma una foto, una impresión de la sección transversal, y al tener la cara de la sección transversal ya la puede acomodar el tronco de tal manera que cuando pase se tenga el mínimo corte y se pueda tener la máxima obtención de la madera. Después de que pasa por este proceso, viene el proceso de aserrado, que consiste precisamente en el despiece del tronco en tablas, de tal manera que se pueda aprovechar al máximo la madera. Ya habíamos visto en algún momento anterior que este aserrado va a depender directamente de la forma. Se puede hacer las formas más clásicas, es que se deje el centro en forma de elemento cuadrado, como si fuera un polín, y se va sacando tablas laterales, superiores, laterales e inferiores. También viene cuando se hace de manera canteada, es decir, de manera inclinada, y esto es que genere lo máximo de nivel de tablas. También viene cuando se forma en forma como si fuera un rombo, es decir, se cortan las maderas de esta manera y en las partes centrales pues quedan maderas que se pueden ocupar como listones o como elementos finales. Entonces vamos a ver que depende mucho el tipo de aserrado y la forma como se quiere hacer para la obtención mayor. Aquí podemos ver precisamente cómo primero pasa la máquina y después viene la máquina que hace precisamente, que permite el corte, el canteado y el pulido de la madera. Después viene lo que es la parte del secado. Este capaz puede ser el proceso más importante de la madera para su obtención, debido a que este proceso permite que la madera sea de calidad o que no sea de calidad, esté en buen estado, aunque si fallan los anteriores puede que falle pero este proceso es inevitablemente el que más control de calidad debe de seguir, debido a que el proceso de secado, aunque muchos lo pueden hacer por impregnante y otros lo pueden hacer por horno, es importante que este se cumpla su cabalidad, porque una madera que se tiene verde o que se trabaja verde tiende a todavía generar algún tipo de proceso de torsión, incluso cuando ya esté colocada. Por eso el estofado que lleva la madera permite que este secado se hace con una máquina que genera altas temperaturas.
Esas temperaturas llevan y provocan que hasta el agua se convierta en vapor y el vapor quede seco, a diferencia de cómo puede pasar, por ejemplo, cuando entramos a un sauna o simple y sencillamente cuando nos estamos bañando. ¿Qué pasa? Nosotros nos estamos bañando, abrimos el agua y en el momento que empieza a salir vapor, podemos tocar las paredes, que todo ese vapor es húmedo. Lo que se busca en estas cámaras es que incluso el vapor que puede pasar entre los espacios que están en las tablas, como lo podemos observar, las tablas, aunque no lo parecía en algunos momentos, esas tablas deben de estar separadas con pequeñas reglitas de madera mínimas de tamaños de 1 centímetro de espesor para que pueda pasar el vapor por todas ellas. Entonces, después de que pasa este vapor, es un vapor seco, es decir, que no tiene humedad, está completamente seco, permite que el desalojo de la humedad y un secado de alta calidad. Como lo vemos, ¿cuáles son las formas de secado? El secado natural, se colocan los maderos en pilas separadas del suelo, con huecos para cortar el aire entre ellos y protegidos del agua y del sol, para que sí se vayan secando. Muchos tienden, y lo pueden darse cuenta, dejan la madera, por ejemplo, vertical, parada. En muchos lugares aquí en San Cristóbal, donde venden madera, pueden ustedes encontrar la tabla y las tienen colocadas de pie. Eso genera una torsión en la madera porque se está secando bajo la presión y actuante de cargas. ¿Qué es lo que está actuando de cargas? El propio peso de la madera. Entonces, ¿qué pasa? Tiende a torcer. Para evitar eso, la recomendación es que estén colocadas, como se puede observar, colocadas de manera horizontal con una separación mínima. Aquí lo podemos ver en la figura inferior del lado derecho, una separación mínima que permita la aireación y el secado. Este tiempo de secado de manera natural no tiene un tiempo de secado normalmente ya determinado, sino que existe variación entre el tiempo de secado que se pueda lograr. Muchas veces ese secado puede durar de 20 días o incluso hasta más de un mes. Los otros tipos de secado, como ya se los dije, depende de un horno directamente y en este horno pues pasa el vapor a altas temperaturas. Para ser exactos, en estado seco. Como vimos ya en la parte anterior, pues la madera también en construcción sirve para carpintería, para armar, para poder generar elementos resistentes, como lo van a hacer cerchas de construcción, armados y vigas. Esto depende tanto del cortado como de la forma de ocupar la madera. Depende mucho si yo tengo una viga de madera, la cual tiene un espesor, no sé, de 2 pulgadas y una altura de 4 pulgadas. Si yo lo pongo horizontal, la madera no va a soportar cargas verticales, se va a terminar flexionando y llegando a su ruptura. Sin embargo, si yo esa misma viga la coloco de canto, es decir, completamente vertical, al tener 4 pulgadas, perdón, 2 pulgadas y 4 pulgadas verticales, trabaja de mejor manera a la flexión y no permite el corte. También la carpintería en taller, como son marcos, puertas y pues todo lo que es mueblería. En el caso de las vigas, se usan en postes o en construcción, donde cualquiera que se necesite fuerza extra, las vigas dependen del tamaño, empezando por 4x4, hablando que son pilotes, y las cimbras se denominan los moldes que se utiliza para contener y dar forma a momentos estructurales de la edificación, generalmente los que son fabricados en obra. Para precisamente esta parte de cimbra, vamos a entender precisamente cómo se hace esta madera laminada. Para muchos existe alguna idea un poco diferente de cómo se puede lograr, cómo se generan las láminas que generan los contrachapados. Vamos a entender ahorita cómo se realizan. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda o pregunta. Bueno, vamos ahora a hablar a lo que es de la madera en pisos. No sé si alguien me puede ayudar a leer esta diapositiva. Oye, Inge, Gracias, Pablo. madera en pisos. Los pisos de madera aportan calidez y elegancia, resguardan del frío y no añaden calor extra durante los meses de verano. Su extensa variedad permite dar gusto a todas las necesidades y estilos. Elegir el más práctico para el espacio que queremos decorar es cosa nuestra. Gracias, Pablo. Como lo vimos ya en una materia anterior, pues la madera en pisos la podemos encontrar en tablas pequeñas y cortas.
con lo que se puede formar el parquet. En este caso estamos hablando de madera maciza. Esta madera maciza se puede hacer en forma de patrón o se puede ocupar diferentes tipos de maderas. La recomendación es que aunque se ocuparan diferentes tipos de madera, se hagan en el mismo rango de resistencia y no tenga una resistencia diferente, debido a que si tenemos diferencias de resistencias, la calidad del piso va a poderse deteriorar en un menor tiempo. Otra forma es el entablonado. En este caso se ocupan tablas largas que se pueden disponer de forma paralela. Hay distintos largos y anchos. Generalmente el ancho más conocido, en este caso es de 8 a 9 centímetros y hasta de 1 metro de largo. En este entablillado también se puede ocupar bajo ese mismo principio para tamaños como son lo friso o el medio friso. Pero también incluso para el techo se pueden ocupar. Los espesores normalmente para ese tipo de maderas rondan desde el 1,5 centímetros a los 2 centímetros en un máximo de espesor. En el caso del entarugado, vamos a ver que son tablas largas dispuestas como en el entablonado, pero clavadas en el suelo con tornillos y rematadas con tapitas de madera, a diferencia de los anteriores que son colocadas con clavos. En este caso se le coloca al final lo que son tarugos para poder tapar lo que son las uniones con tornillos. Es importante y es un elemento fundamental que todos, cuando uno ocupe taquetes, cuando uno ocupe uniones o entarugos, se ocupe el mismo tipo de madera que se va a ocupar. Si estamos ocupando una madera de abeto, debemos de ocupar taquetes y tarugos de abeto, porque si ocupamos una diferente tipo de material, lo que vamos a lograr es precisamente un ensanchamiento o un error por la diferente utilización de madera. No todas las maderas reaccionan al movimiento, al tránsito y al temperismo de la misma manera. Otra es la utilización de madera flotante. Esta madera flotante es una madera, si no bien sintética, el proceso de obtención es que no sea madera normal. Se utiliza bajo el encolado de fibras y el encolado de pequeña resina. Se puede colocar sobre el suelo original existente con una unión conocida como machembrado. Muchas de estas maderas, de este piso flotante, como ya lo vimos en otra materia, se coloca un pequeño terminado de plástico, donde después se van colocando estas maderas con un pequeño reglillado para poderlas pegar y que se vayan acomodando una con otra. La ventaja de este machimbrado es que únicamente se está cerrando con clavos o tornillos en la parte exterior, con el zoclo, y en toda la parte central no existen clavos y tornillos, lo que permite después un levantamiento completo. La duela de madera maciza suele ser la más resistente, pero por ende la más cara a utilizar. Permite acabados muy distintos porque la riqueza de los tipos de maderas, el veteado que pueda tener, no permite encontrar una tabla igual. Sin embargo, precisamente es parte del trabajo. El colocar una duela de madera precisa mucho el tipo de madera que se va a ocupar, la colocación de la madera, como lo pudimos ver en otro ejemplo. Si se colocan diferentes tipos de maderas, es importante también conocer qué colores se va a ir ocupando, porque también si solo se coloca por colocar, vamos a ver pisos que no generan un buen ambiente. La ventaja de ocupar duela, debido a que lleva un esquema y una plantilla dentro de la duela, es que es un buen aislante térmico y acústico y tiene un grado de elasticidad que lo hace recomendable para cualquier tipo de climatología. Sin embargo, el tipo de mantenimiento que debe de llevar es mucho mayor que alguno de otros pisos. Por ejemplo, a la anterior, al tipo de madera flotante, al ser un material fabricado y un industrializado, viene con un acabado que le permite un mantenimiento menor, se puede trapear, no requiere estarle poniendo una laca cada cierto tiempo. En este material vamos a ver que el mantenimiento cada cierto tiempo se vuelve indispensable, porque el paso de los pies va haciendo que se levante la película de sellado y de laca que va a tener. Entonces tiene que irse trabajando con ese tiempo. Y también, si se deja de ponerle, normalmente después viene la entrada de agentes vienen lo que son fungicidas, o también vienen pues algunos roedores o incluso insectos que lo puedan afectar. Principalmente en México y en otros lugares vamos a encontrar las formas más comerciales con las cuales se trabaja
la madera. Tienen formas y geométricas y tamaños diferentes. No todos los tamaños corresponden a la misma idea clara. Los tableros macizos se comercializan en diferentes dimensiones. Normalmente aquí estamos hablando de madera normal. En estos, perdón, estos tableros macizos existen desde amplitudes grandes, lo que puede ser la tabla de 1,20 por 2,44, lo que sería muy parecido al tamaño del triple, o también en reglas para poderse fusionar. Las chapas son formadas por láminas muy delgadas, utilizadas para revestir, como ya vimos cómo se fabrican. Estas normalmente vienen en tamaños de 1,20 por 2,44. El tablero contrachapado, a diferencia del anterior, formado por un número impar de chapas de maderas encoladas una con otra y cruzadas en sentido opuesto para que da al material una resistencia uniforme. En ese sentido, incluso ya vienen los tableros contrachapados de alta calidad. Lo que hacen es que colocan entre medio de los contrachapados maderas de no tan alta, si no tan alta calidad, de no estética, normalmente colocan entre medio pino, y en la parte exterior se pueden incluso colocar maderas como lo pueden ser el cedro, como lo pueden ser el ciprés, para poder generar un mejor acabado. El tablero aglomerado se elabora con virutas de madera adheridas entre sí, con cola y prensadas en una proporción de 50% viruta y 50% cola. Para mejorar su resistencia y aspecto, puede recubrirse con una capa de madera natural o plástica, como lo puede ser la melamina. En el caso del aglomerado, para utilizaciones en cocinas o en baños, se le coloca normalmente la formaica, que es el nombre común de la melamina. Los tableros de fibras, por ejemplo, el OBS se obtiene de fibras moliendo las astillas de la madera. Normalmente corresponde a toda la basura que no se ocupó. Si vimos el segundo video, cuando pasa la máquina, esos primeros cortes que se tiene para poder sacar tanto las láminas o las tablas, esta basura normalmente se muele. Entonces prácticamente nos vamos a dar cuenta que en la madera todo se puede ocupar. El resultado son pequeños hilos leñosos que se comprimen y se unen con un adhesivo colado, formando un tablero. Esos están formados por una base de tablero artificial, el cual se ha pegado una lámina muy fina de madera o plástico con un veteado y acabado atractivo. Precisamente es parte de los fines de la madera. Vamos ahora con la parte de preservación. No sé si alguien me puede ayudar a leer este diapositivo. Yo, Inge, Gracias, Tania. para proteger la madera frente a ellos, se le somete a una serie de procesos de preservación y protección que alargan su durabilidad y rendimiento. En el proceso de protección influyen fundamentalmente dos factores: las características anatómicas de la madera y su secado. Gracias. El deterioro de la madera es un proceso que altera las características de esta en amplios términos. Puede ser atribuida a dos causas principales y fundamentales: los agentes bióticos y los agentes físicos. En este caso, pues los agentes bióticos claramente los vamos a estar dando cuenta, como todos los posibles animales que lo puedan afectar, y los agentes físicos, toda la climatología a la cual puede estar, se puede enfrentar la madera. Es importante que en ambos casos se trabaje la madera. Existe una amplia variedad de selladores, de implementos que permiten este trabajo para que tanto agentes micóticos no la afecten, no era fungicidas, agentes micóticos no la afecten, y igual con el caso de los agentes físicos, en ambos casos la normalidad es que en agentes bióticos normalmente como se trabaja primero, queda de mejor manera, y en el caso de agentes físicos, pues es algo que se debe de mantener con un mantenimiento periódico. Los factores a considerar cuando se va a aplicar un preservador de madera, de los cuales
depende cuánto dura la protección misma. El principal factor a considerar es la humedad. Existe una relación inversa, mayor cantidad de humedad, menor cantidad de penetración. Vamos a ver que muchas de las maderas que se ocupan principalmente en vigas maestras, y hablamos de una viga maestra, una viga que se va a colocar como funcional, hablamos como por ejemplo una cadena de desplante, una cadena de cerramiento, es una viga maestra. Esos elementos normalmente, incluso por ejemplo en iglesias de aquí de San Cristóbal, si ustedes logran por ejemplo agarrar un taladro y logran entrar, esas iglesias tienen más de 100 años de su construcción y al día de hoy las maderas no están secas. Por la forma de obtención de la madera y el trabajo que se le hizo para que no se pudieran apolillar, nada más para eso, en el exterior 2 centímetros prácticamente están, ustedes lo tocan y es como una mantequilla. Pasando de esos 2 centímetros, lo que se puede quedar es un corazón de la madera, entonces propiamente es un elemento vivo cuando se cortó. Y si ustedes le meten algún tipo de elemento, es tan duro por su misma concepción que no permite el paso. Por eso mismo, el trabajo que se debe de tener para poderla preservar. La forma de aplicación es un poco diversa. A ver, no sé si puedes leer aspersión o brochado. Sí. Método de aspersión o brochado. Es tal vez el más difundido debido a la facilidad de su uso. Se puede usar cualquier implemento para aplicar el producto químico inmunizante. Ujú. Listo. Gracias, Abel. Otro método que puede existir es el de método de vacío y presión. Es el método que existe y se usa en la madera destinada para la construcción de puentes o casas campestres. En este caso no se puede implementar en maderas ya instaladas, ya que este método se realiza dentro de una cámara de vacío y consiste en aplicar a presión para poder extraer el agua de madera. En esto de método de vacío y presión, no solo se ocupa en la madera para construcción de casas, porque en Estados Unidos toda la madera de construcción pasa este paso. ¿Sí? En las casas norteamericanas, para poderse construir, pasan este paso, es este estofado. A la hora del estofado se le aplica un impregnante, entonces este impregnante, este vapor a la cual se puede secar y presión que se puede secar la madera, permite la inyección de este material dentro de las fibras, entonces se vuelve un retardante bajo cualquier principio y ya con un simple barniz puede mantener durante mucho más tiempo su tiempo de vida. También se ocupa, no sé si ustedes han visto los postes que tiene Telmex dentro de la ciudad, que muchos de ellos son de madera, o en algunos lugares los postes de madera. No sé si alguien los ha visto. Sí, son como cafés o algunos son verdes. Exactamente, precisamente, los postes de madera siguen esa misma línea debido a que precisamente son tratados bajo ese principio y se hace bajo ese principio porque permite una mayor duración. No permite la entrada de agentes como humedad. Esos postes que se encuentran en la calle no van a estar recibiendo mantenimiento cada año, no van a estar viendo una persona ahí pintándolos, sería demasiado desgastante, pero precisamente por eso se trabaja bajo este principio, para que el tiempo de duración sea mucho mayor. Pueden tardar desde 20 hasta 40 años los postes y más o menos radica bajo el mismo principio. Ese tipo de maderas también trabaja con el mismo principio para lo que son cimentaciones acuáticas, por ejemplo, lo que son muelles, todo lo que son muelles se ocupa ese tipo de madera bajo este destinado. Después viene el método de inyección, es un tratamiento único y efectivo cuando la madera ya está instalada y se observa que caen los residuos por los desechos dejados por el gorgojo, por ejemplo. El gorgojo, muchos lo han visto, es un tipo de larva o este insecto que camina dentro de la madera que precisamente va acanaleando la madera. Juan Luis, no sé si puede hacer el favor de leer método de inmersión. ¿Juan Luis o José Luis? Ya contestaste, José Luis. Ok, método de inversión.
Es el método más usado para las vigas en las restauraciones. Consiste en sumergir la madera durante un tiempo determinado para que ésta absorba el producto y lo fije en las paredes celulares. El tiempo de inmersión depende del tipo de la madera y el fin para el cual se va a usar. Gracias. En este método, lo que se hace es que precisamente es sumergir la madera. En la madera debe de haber pasado un proceso de secado. No es una madera húmeda, porque la madera húmeda no permite la penetración de este nuevo líquido. Entonces lo que se hace es un secado, prácticamente queda liberada de cualquier tipo de humedad la madera. Después de eso se produce esta inmersión y después de la inmersión se vuelve a hacer un proceso de curado y secado. Únicamente esta inmersión es un líquido que dentro de las partículas de líquido, como una especie como de aceite, lo que queda dentro del cuerpo es este, este aceite, pero lo que es la parte más líquida, pues se puede evaporar, permitiendo precisamente que quede incorporada dentro del elemento. Vamos a ver que dentro del mercado ofrecen dos tipos de productos inmunizantes, los que vienen listos para aplicar y los concentrados para disolver. Vamos a ver que cada uno sigue una diferente reglamentación y se puede ocupar igual para diferentes usos. Los primeros no se pueden disolver y sus componentes, lo que es la sustancia, exige un cuidado al manipularla. Generalmente se desarrollan con base de solventes orgánicos y diseñados para resolver un problema puntual, para no ser implementados en un sistema de producción. En el caso, los barnices, Ángel, no sé si puedes leer barnices. Sí, Inge. Gracias. Barnices. Los barnices sintéticos protegen la madera creando una capa impermeable de gran adherencia que resulta su veteado natural. En general, cuando se aplica barniz sobre madera, se obtiene un acabado transparente con un grado de brillo que depende de las características del producto. En función del nivel de brillo de la superficie tratada, el acabado será brillante, semibrillo, satinado o mate. Gracias. Pues como ya lo leyó, hizo favor de leer a Ángel, vamos a ver que depende mucho del tipo de función que queramos tener en el barniz. Todos dejan una capa impermeable de gran adherencia. La mayoría de ellos, pues todos vienen del tipo brillante, semibrillante, satinado o el clásico mate. En la mayoría todos se usan para resaltar su naturalidad, aunque ya existen los que vienen tintados. En el caso del tintado, muchas veces este barniz ya viene con un colorante que pues lo que hace es matizar el veteado y permitir darle otro nuevo color. El barnizado con poliuretano, estos se caracterizan por su elevada adherencia y resistencia química, protegen a la madera golpes, abrasiones y rayaduras. Es un tipo de barniz más utilizado en la carpintería de interiores. Esta ventaja de este barniz con poliuretano es que la capa es mucho más gruesa, propiamente es como si fuera una resina epóxica. Entonces la ventaja de la aplicación es que permite esta satinación del producto, no permite que se tenga que estar renovando un barniz con tanta rapidez como en el caso de un barniz normal. El barniz de celulósico, perdón. Los barnices de este tipo realzan la belleza natural de la madera, dan a la zona barnizada un acabado muy suave al tacto, por eso se siente ese sentimiento satinado y una gran transparencia. Resalta el color del veteado y la naturalidad completa de la madera. Es el más común. Normalmente marcas que predominan en este mercado, pues van a ser, por ejemplo, la marca Sayer, donde vamos a tener una gama importante del barniz Spar, donde se puede ver ese tipo de resultados. Después viene el barniz acrílico, seca rápidamente y no presenta un amarilleo con el paso del tiempo, aunque son más blandos que los barnices poliuretánicos. El barnizado con este barniz acrílico es especialmente indicado para trabajos donde se requiere una tonalidad de la madera permanezca invariable con el paso del tiempo, ¿sí? Pero la desventaja es también muchas veces, en este caso, el tipo de aplicación. Los barnices a agua crean una capa porosa por la cual transpira la madera,
actúan como un impregnante, lo que permite a la madera contraerse y dilatarse sin que aparezcan grietas en la capa protectora. Al mantener la madera transpirable, se evita la formación de hongos y bacterias, lo que garantiza paredes más limpias, conservación de capas y una protección mucho más longeva.